Para proseguir con nuestros temas del cuestionario, vamos a hablar hoy del tema de la adoración. Y como lo hemos hecho en los casos anteriores, he usado una serie de pasajes para que, atendiendo a lo que está escrito, nosotros podamos tener un claro entendimiento a la luz de la palabra de lo que la adoración es. Y entonces, yendo a este pasaje de Génesis 22, vamos a encontrar la mención a la práctica de la adoración, que, como tenía la oportunidad de decirlo el lunes pasado con nuestros hermanos allá en el norte, en sí el que esté mencionado hasta este capítulo no significa que no se haya practicado antes, sino al contrario, nosotros podemos darnos cuenta que al mencionarse aquí es porque era una práctica que ya la gente tenía, que la conocía, y que por eso cuando Abraham la cita, entonces sus siervos que le acompañaban, a él y a Isaac, podían entender que había la necesidad de ese momento muy para ellos, muy para Abraham, para Isaac. Y entonces leemos allí en el versículo 1 del 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y entonces, por eso les mencionaba cómo es que ya los siervos de Abraham habían visto a Abraham, y probablemente ya Isaac también, adorar a Dios, es decir, que tomaban esos momentos para estar en la presencia del Señor, y que ellos entonces no les era desconocido el asunto. Ahora, vamos al capítulo 24. Leo a partir del versículo 26. Dice: el hombre entonces se inclinó y adoró a Dios y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Dios en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Aquí de lo que estamos hablando es de la experiencia de Eliezer cuando conoce a Rebeca, y habiéndole pedido a Dios una señal muy específica para no equivocarse, Dios la contesta. Y entonces por eso, cuando ella actúa de acuerdo a lo que le había pedido Eliezer a Dios como una señal, entonces él, como resultado de esto, se inclina y adora y dice, ¿no? Y entonces podemos ver que al llevar a cabo estas 3 acciones, lo que está de por medio es esa actitud de adoración hacia Dios. Ahora vamos a Éxodo, el capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 29. Y dice: y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Dios había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que Dios había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción,
se inclinaron y adoraron. Esto creo que no necesita mayor introducción. Es el momento en que Moisés, acompañado de Aarón, llega para hablar con los ancianos y posteriormente con el pueblo de que Dios había escuchado su clamor, su gemido, y estaba respondiendo para poder llevarlos a la libertad. Ahora, vamos al capítulo 12. Ténganme tantita paciencia. Bueno, vamos a leer desde el versículo 24, nada más. Dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Ya era el momento en que estaban recibiendo todas las instrucciones para cómo celebrar la Pascua, y que ellos, simplemente por haber recibido estas instrucciones y naturalmente después de haber sido testigos de todo lo que Dios había estado haciendo con las plagas anteriores, las 9 plagas anteriores, ellos estaban fuertemente provocados. Pero al recibir estas instrucciones de cómo iban a tener que guardar la Pascua, una vez que reciben esta instrucción y la creen, lo que hacen es inclinarse y adorar. Vamos hasta el capítulo 34, al versículo 8. Leo a partir del versículo 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedras como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Dios. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Dios descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Dios. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: Dios, Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y aquí el contexto es que él había pedido al Señor que le mostrara su gloria. Y Dios, en respuesta, lo lleva a vivir esta experiencia donde puede recibir de parte del Señor de una manera muy singular la revelación acerca de cómo es que nuestro Dios actúa para con nosotros los seres humanos. Y entonces, por eso podemos ver que al juntar todas estas experiencias vamos mirando más en qué consiste la adoración. Vamos a Josué, al capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 13.
Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Dios he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Dios respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ya ustedes podrán recordar este momento donde, preparándose precisamente para tomar Jericó, vive esta experiencia muy necesaria para él, sobre todo porque, si ustedes recuerdan, desde que el pueblo de Israel sale de Egipto, el que comanda al ejército había sido Josué. Él había estado capitaneando al ejército en la guerra contra los amalecitas, después lo hizo allí contra los amorreos antes de cruzar el Jordán, y después estuvo naturalmente presidiendo toda la tarea. Pero para poder presidir ya la tarea solo, es decir, ya él como el responsable, el que estaba presidiendo el pueblo, ya sin Moisés atrás de él, viendo su desempeño, es que Dios le da esta experiencia. Y entonces él puede enfrentarse a conocer así, de esa manera tan directa, a nuestro Señor Jesucristo y recibir esta palabra para todo lo que iba a venir como su actuación. Ahora vamos a Jueces, al capítulo 7, la experiencia de Gedeón. Dice el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Dios ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y tiene que ver con que ya había llegado frente a todo el campamento de los madianitas, y que, como lo dice la palabra del Señor, eran numerosísimos, es decir, cubría todo el valle ese campamento, suficiente para atemorizar a cualquiera. Y entonces, por eso, hablándole Dios a Gedeón, le había dicho, ¿no? Si tienes temor, desciende al campamento, ¿no? Y ve lo que va con Fura, su siervo. Tienen la oportunidad de escuchar lo que fue ese sueño que Dios le dio a ese guardia que lo estaba platicando al otro. Y entonces todo esto es lo que Dios usa para que él pueda entender cómo Dios va delante de él para darle la victoria. Y eso es lo que lo lleva a adorar. Bueno, vamos a 1 Samuel, al capítulo 1. Leo a partir del versículo 1. Dice, hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tob, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Dios. Me voy hasta el 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Dios se acordó de ella. Y vamos al versículo 26. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma,
Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Dios. Todos los días que viva será de Dios, y adoró allí al Señor. Bien, ahora, en todos estos casos que hemos leído, viendo el contexto, nosotros podemos ver que obedece al hecho de cómo hay un entendimiento de lo que la adoración es y que está unido naturalmente a otras acciones. Pero algo que ha sido importante para un servidor enseñar de mucho tiempo atrás es que la adoración es algo interno, no es algo externo. Es decir, tiene más que ver con la actitud que nosotros tenemos para con Dios que otra cosa. Porque yo puedo hacer cosas por fuera, y ustedes lo saben perfectamente conmigo. Si algo les reclamó nuestro Señor Jesús a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, fue su hipocresía. En otras palabras, que podían tener una apariencia de piedad, como lo cita el apóstol Pablo, pero ya viendo sus hechos, los hechos niegan la eficacia de la misma. Y entonces, por eso es que uno puede ver que hay quienes pueden tener una apariencia que, como alguna vez lo oí, lo he repetido, muy carismática, hablando de las reuniones donde el momento es emotivo y pueden estar levantando las manos y pueden estar aún repitiendo frases o entonando cantos, pero como lo dice el Señor en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque no es una actitud de verdadera rendición a Dios. Y una de las cosas que uno entiende, sobre todo hablando de Abraham, es que él venía de practicar esa vida rendida a Dios. Había tenido, como lo miramos en la palabra, sus tropiezos, había pecado, había dejado de confiar en Dios, pero llegó el momento en que todo lo que Dios empezó a hacer con él lo había llevado a tomar decisiones que tienen que ver no con otra cosa, sino de alguien que tiene un corazón rendido a Dios, y que por lo tanto, cuando uno está rendido al Señor, algo que ustedes pudieron leer aquí es que junto a esta mención a la adoración o al momento de adorar está el inclinarse o postrarse completamente a tierra, ¿no? Porque hay el reconocimiento de que se está frente a alguien que es mayor en todos los aspectos a uno, y que entonces en ese reconocimiento a esa autoridad, a ese señorío, a esa majestad, a ese poderío, viene la adoración. Si no tenemos ese reconocimiento para el Señor, que lo vamos a mostrar sobre todo cuando estamos solos, porque ahí no estamos fingiendo delante de nadie, y uno sabe si realmente está reconociendo a Dios, y si uno tiene esa actitud de respeto, de reconocimiento pleno al Señor o no. Porque algo que puedo decir es que sin duda está ligado al temor de Dios. Cuando nosotros hemos conocido al Señor, le tememos. Esto que dice en el libro de los Salmos, de que Dios es temible, vaya que lo es. Y es algo que nosotros necesitamos entender. Y entonces, por eso, en ese reconocimiento a que Dios no puede ser burlado, de que no podemos jugar con Dios, entonces vivimos en una actitud de verdadero reconocimiento hacia el Señor, de respeto, de tal forma que nos conducimos así. Y todo esto nos da la oportunidad de reconocerlo en el trato que tiene para con nosotros, en la forma en que nos lleva a conocerle. Porque, por ejemplo, la actitud de Gedeón, allí al estar escuchando lo que pasaba del trato que Dios estaba teniendo para con los madianitas, lo llevó a adorar, porque él le había creído a Dios.
y no desde el momento en que nuestro Señor Jesús le apareció, sino desde antes. Por eso cuando nuestro Señor Jesús aparece a él, le dice: varón esforzado y valiente. Y por todo lo que está en la plática uno puede entender que él no había desechado el temor de Dios. Y a pesar de que allí en su era había todo ese altar para Baal y que estaba también el culto a Astarot, era evidente que él se había guardado, si ustedes quieren, en su muy corto entendimiento de las cosas, pero él se había mantenido para con Dios. Por eso cuando Dios viene, cuando Jesús viene y le habla, y él le cree, y entonces por eso convoca al ejército, después de haber sacrificado el buey, después de haber quitado el altar y derribado todo lo que era el culto a Baal y a Acera, no a Acera. Él camina en esa fe, hace las cosas conforme Dios le había ido enseñando. Y después, el hecho de lo que hemos hablado en otras ocasiones, del filtro para el ejército y quedarse con 300, pues él está creyéndole a Dios. Cualquiera diría es un verdadero suicidio ir con 300 personas, 300 guerreros, a pelear contra un ejército de más de 100,000. Y entonces, por eso creo que es importante que nosotros podamos ver lo que es esa actitud. Cuando él oye esto, por eso simplemente adora a Dios. Es decir, él tiene en sí, dentro de él, ese reconocimiento. Ahora, sé que no les estoy hablando de algo ajeno a ustedes, que no lo hayan vivido. Lo que creo que no lo hemos vivido en la intensidad como Dios lo desea. Por eso, la intención al responder a esta pregunta de qué es adoración, no solamente necesitamos entenderlo a la luz de la palabra, sin necesidad de ir a otro tipo de diccionarios, sino simplemente viendo en qué contexto se presenta. Ahora, hay trato de Dios para con nosotros en diferentes situaciones. Vamos en primer lugar a 2 de Samuel, al capítulo 12. Dice el versículo 19: Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Ahora, esta es una experiencia que trae mucha enseñanza a nosotros, tanto para lo que es nuestra experiencia en lo personal, como lo que necesitamos enseñar a la gente en la iglesia. Les pregunto así, de esas preguntas curiosas: ¿cómo reacciona normalmente la gente cuando han estado pidiéndole a Dios por algo, y principalmente por la sanidad de un pariente, y el pariente se muere? Normalmente, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Le reclama a Dios? ¿Se enoja? Sí. Bueno, naturalmente ya lo intentan sus propios esfuerzos, pero empieza a haber esa sensación de desamparo, algunos se sienten desechados, en fin. Y ha sido importante, en el caso de un servidor, enseñarle a los hermanos
que el hecho de que nosotros le pidamos, y aún en el nombre de Jesús, no significa que esto es una fórmula mágica que obliga a Dios a contestar conforme nosotros queremos o pedimos. Y que Dios entre sus respuestas tiene un no, como lo vemos en el caso de Moisés para entrar a la tierra prometida y algunos más que están en la palabra. Pero creo que lo importante para nosotros es entender esto. Aquí nosotros podemos ver por qué Dios había dado testimonio de David diciendo: me voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. Y entonces, o más bien lo testifica Samuel, de que Dios había buscado un hombre conforme a su corazón. Y entonces, lo que podemos ver cuando alguien realmente ha aprendido a adorar a Dios, no solamente le da gracias en todo tiempo, como una expresión de los labios, sino que ese gracias surge de un corazón que ha sabido adorar a Dios bajo cualquier circunstancia. Y que esto es lo que nos permite, por la gracia del Señor, enfrentar esos momentos. Hablando de esto, ¿qué había estado haciendo David? Pues pidiéndole a Dios, humillándose en su presencia, porque ya había sido enfrentado por Natán en cuanto a su pecado, pero pidiéndole también al Señor que tuviera misericordia de ese pequeño. Y ya saben ustedes de los argumentos que se pueden llegar a usar. ¿Qué culpa tiene ese pequeño? Pues no es un asunto de culpa. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, los terceros y hasta la cuarta generación. Y entonces, a propósito, ¿cuál fue el destino de ese pequeño? Estar en el reino de los cielos, ya pertenecerle al Señor para siempre. Así es de que lo menciono porque creo que nosotros necesitamos tenerlo muy claro, muy fresco, para no dejarnos atrapar por los sentimientos y luego ser chantajeados por los mismos, ¿no? Sino bien ubicados, saber exactamente de qué se trata. Pero así como esto, naturalmente hay respuestas en todos los sentidos de las cosas que la gente, cuando pide oración, espera que Dios haga, ¿no? Es decir, más bien casi están condicionando a Dios en cuanto a que, como lo llegan a decir algunos, si me contestas en esto, te serviré. Bueno, pues ahora sí, no le hagan el favor, ¿no? Dios no necesita eso, para nada. Nosotros somos los que necesitamos conocer a Dios, y conociendo a Dios, entonces todo el tiempo reconocerlo en todo lo que Él hace y la forma en que lo hace. Así de que cuando el Señor trata con David de esta manera, donde lo lleva a que a pesar de su ayuno, su oración, ¿no?, su arrepentimiento, su rendición, el Señor dice: no, el niño muere. Cuando los siervos de David, que lo habían visto en esa condición a causa de la enfermedad del pequeño, dicen: ¿cómo se va a poner si sabe que se muere? Digo, es tan simpático eso. ¿Cuánto tiempo podrían haberle ocultado la muerte del niño? Pero de repente así somos, ¿no? En vez de actuar en verdad, nos encanta ahí modificar las cosas y querer darle otra apariencia. David se da cuenta, por eso les pregunta, se lo hacen saber. ¿Qué hace? Dice: ya, por lo que pedí ya hay una respuesta. No fue sí, fue no, y es Dios, ¿no? Por eso él se levanta, va, se arregla y se va y se presenta delante de Dios y lo adora. ¿Por qué? Porque Dios había hecho como era necesario, como es lo perfecto. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, porque hablando de cómo se ha manejado el asunto de la adoración, sobre todo en el último tiempo en el marco de la iglesia, creen que se trata de
algo hasta raro, que se maneja dentro de un ambiente y hasta con determinado tipo de música. Y entonces todo eso nos ha llevado a perdernos en lo que esto es. ¿Y qué es lo que tenemos como resultado en la vida de la gente? Esto que les preguntaba, ¿cuántos han descendido o menguado en su ánimo porque no tienen lo que quieren? Y dicen, he estado buscando a Dios y no me responde. Claro que sí, dijo no. Pero entonces quieren insistir en que las cosas sean de cierta manera, o simplemente no descansar en el Señor hasta que Dios haga lo que bien le parezca. Pero no están en ese sentido. Es decir, no es esa oración de que haz lo que bien te parezca, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, sino casi acomoda las cosas a mi deseo, a mi voluntad. Y eso naturalmente echa a perder todas las cosas. Otra experiencia que vive David, que está en el capítulo 15 también de 2 de Samuel, es cuando viene la rebelión de Absalón y él está dejando la ciudad de Jerusalén, huyendo, y entonces llega, dice el versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y entonces mi mención aquí es al hecho de que yendo de huida, David se detiene. Y uno diría, no es sensato hacer eso. Vienen persiguiéndote, ¿por qué te detienes? Por conocer a Dios y entender que si algo era importante, era precisamente tener esa manifestación de reconocimiento hacia el Señor y sobre todo delante de todo el pueblo que lo estaba acompañando, de todos aquellos que iban con él compartiendo ese momento, esa amargura, ¿verdad? Y ese peligro. Y entonces por eso él se detiene para adorar y todo esto lo lleva a darle un mensaje al pueblo. Ya después Dios le da la victoria y demás. Pero quiero que tengan muy presente estas cosas. Ahora vamos a segunda de Crónicas, al capítulo 20. Y dice en el versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Bueno, sobre todo entonces lo que podemos recordar es que venían 3 ejércitos contra Judá. Josafat estaba como rey. Él dice claramente al principio del capítulo que él tuvo temor y todo esto lo llevó a proclamar un ayuno para todos los moradores de la ciudad y la gente que había venido de Judá para estar atentos a lo que habría de hacerse. Y buscando al Señor en esa humillación, porque eleva una oración al Señor, Dios contesta, trae una palabra que les dice, no hay razón de que ustedes peleen, como el Señor les pide que estén quietos y conozcan que la salvación viene de nuestro Dios, que Él es el que pelea nuestras batallas. Ellos lo creen, tanto que el mismo Josafat le dice, crean a Dios y van a ser afirmados, crean a sus profetas y van a ser prosperados. Y entonces, como resultado de eso, lo que él hace es postrarse y adorar. ¿Y qué hace todo el pueblo? Sigue el ejemplo, hacen lo mismo, ahora sí que responden
a esta provocación que reciben a través de Josafat. Dios se encarga. Cuando ellos, en vez de salir rápido a la batalla y buscar sus estrategias, como algunos dicen ahora, lo que sucede es que simplemente pone a los levitas a cantar. Y alguien diría, pero ¿cómo en una situación como esta se ponen a cantar, ¿no? Casi uno pensaría que deberían estar todos nerviosos, preocupados, porque están fuertemente amenazados. Pero esa es la gran diferencia de creerle al Señor. Y cómo creyéndole al Señor, Dios nos lleva precisamente a tener una actitud muy diferente. Y insisto, si le creemos a Dios, entonces lo vamos a reflejar adorándolo. Y eso Dios lo conoce. Él sabe cómo está nuestro corazón y qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos pensando. Bien, ahora vamos a Daniel, el capítulo 3. Leo a partir del versículo 8. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios entonces nos lleva a vivir estas experiencias donde sin duda estamos siendo probados en cuanto a si realmente le creemos a Dios o no. Y poder llegar hasta este momento donde lo que está de por medio es la vida física. Y por eso este ejemplo viene a ser tan valioso, donde estos tres hermanos nuestros estuvieron dispuestos aún a perder la vida, y de una manera, puedo decir, bastante dolorosa, porque quienes hablan acerca de las diferentes formas de morir, pues han señalado que la peor es quemados, ¿no?, por todo lo que va dándose, y ahora sí que lo que se tarda. Pero ellos estuvieron dispuestos y podían decirle al rey, ante las preguntas que les había hecho, cómo es que no era necesario que le contestaran, porque tenían la confianza de que Dios podía librarlos, y que si no quería librarlos, por lo que les decía antes,
de que Dios puede contestar con un no, ¿no? Porque como algunos lo han hecho, me lo decía un hermano nuestro entre semana, dice, pero ¿por qué me pasan estas cosas si estoy confiando en Dios? Le dije, bueno, entonces no has mirado lo que Dios está haciendo en tu vida por confiar en Él. Tú estabas esperando que sucediera una determinada cosa, pero evidentemente no estás confiando en Dios, porque si confiaras en Dios, confiarías en lo que Dios dice que va a hacer, las cosas que van a suceder. Y entonces uno puede darse cuenta de esto, de cómo prácticamente los que oramos esperamos respuestas positivas o acordes a nuestro deseo, y no necesariamente en el deseo de conocer la voluntad de Dios. Por eso esa enseñanza es tan útil para nosotros y aún para enseñarlo a la gente en las congregaciones. ¿Cómo es que Dios en un momento dado le puede parecer bien que nosotros padezcamos, que nosotros muramos a causa del Evangelio, por causa del Evangelio? Y entonces ellos estaban dispuestos. A Dios le pareció bien glorificar su nombre guardando sus vidas. Y entonces los libró. ¿Qué sucede? Quiero que lean conmigo el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y ese es el punto. Esa es la decisión. Y yo puedo decirles, alguien que ha entendido lo que es la adoración, tiene esta convicción. Y lo va a mostrar. Lo va a mostrar en medio de las pruebas, donde uno podría hablar de fe inquebrantable o algo por el estilo, pero mucho tiene que ver precisamente en que le hemos creído al Todopoderoso, pero sobre todo que hemos rendido totalmente nuestra voluntad a Él. Ahora, aquí lo que creo que sí viene a ser muy necesario para nosotros en todos estos aspectos es cómo, al tener presente esto, contrasta con lo que nosotros podemos mirar que está pasando en la iglesia. Vamos a regresar a Éxodo, el capítulo 32. Dice el versículo 7. Entonces Dios dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y una cosa que uno puede mencionar con respecto a esta situación que se presentó en medio del pueblo de Israel, uno podría decir, bueno, es que como son las disculpas acerca de los hermanos nuevos, ¿verdad? Así los llamamos. Y claro, no tienen mucho tiempo en el Evangelio, 10 o 15 años, y todavía los llamamos nuevos, ¿no? Y resulta que cuando uno piensa en esto, una disculpa para el pueblo de Israel era esa. Eran tan recientes de su esclavitud en Egipto, estaban tan habituados, como dice allí en 1 Corintios 8, a los ídolos, que pareciera tan normal que hicieran esto. Pero hay dos elementos muy importantes. Uno,
es que Aarón había sido testigo de cómo Dios había contestado, cómo Dios había hablado con él, lo había preparado para aún reunirse con Moisés y hacer equipo y estar frente a Faraón y haber visto todas las respuestas de parte de Dios. Y todo el pueblo, junto con Aarón, habían visto cómo Dios había hecho realidad cada palabra que había hablado por boca de Moisés y que Aarón había hablado con el faraón. Y entonces había todo un testimonio. Y si eso hubiera sido poco, ellos tenían el testimonio de cómo Dios los había guiado, había abierto ese camino en medio del Mar Rojo, los había llevado al otro lado, los había librado de sus enemigos, les había dado agua, les había dado maná, los había sustentado y les había hablado de tal manera que todos escucharon la voz del Señor. Y cuando Dios les habló, ninguna figura habían visto en lo alto del monte Sinaí, que es lo que les recuerda Moisés a toda la siguiente generación, y está allí en Deuteronomio. Pero ellos, debido a que no reconocían a Dios como se necesita, no lo adoraban, entonces encontramos esto. Yo se los proponía a los hermanos la semana pasada, se las repito a ustedes que no lo escucharon, que tengo la convicción de que cuando el hombre no adora a Dios, adora a los ídolos, cualquiera que éste sea. ¿Por qué? Cuando yo adoro a Dios es porque le creo, porque confío, porque espero en Él, le obedezco, busco lo que le es grato. Esas son decisiones muy dentro de mí, no es necesario que las tenga que publicar, lo voy a manifestar más en mis hechos que con palabras. No que no vaya a dejar de decirlo, pero principalmente va a ser notorio. Pero eso es por algo que ya está decidido en mi corazón, es algo que es real en mí, la actitud que yo tengo para Dios, el reconocimiento que tengo para con Él. Si no es así, yo tengo ídolos, es decir, algo o alguien en quien confío más o en lugar de Dios, y que lo demuestro precisamente cuando vienen las pruebas, las necesidades, las enfermedades, los problemas. ¿A quién recurro? ¿En quién me apoyo? ¿O de qué me valgo? ¿No? Y entonces, por eso uno puede ver que este problema es tan serio dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que provocó que un pueblo que había visto el respaldo que Dios le daba a Moisés, dejar que vinieran algunos para poner en entredicho el ministerio, el papel, la autoridad que tenían Moisés y Aarón delante de todo el pueblo y de parte de Dios? Pues precisamente que no reconocían a Dios, que no tenían esa actitud de reconocimiento a Dios y de temor a Dios. Y entonces, pues en eso termina reflejándose en la forma en que se comportan, ¿no? A lo que dan lugar. Por eso, hablando acerca de la idolatría, la semana pasada leíamos en Isaías 44 algo que de los que les encantó ponerle subtítulos a la Biblia, le pusieron ahí la insensatez de la idolatría. Sí. En el caso este caso que estamos viendo del pueblo de Israel, nosotros tenemos el concepto de la adoración, como lo que estábamos estudiando acerca de inclinarse, de postrarse, porque parte de la definición es esa, de postrarse. Sí. Pero lo sorprendente es que dice que se postraron y adoraron. Tiene la separación entre postrarse y adorar. Así es. Postrar, pero no puedes adorar. En este caso del pueblo de Israel, tal vez ellos muchas veces se postraron, pero tal vez no adoraron, porque agarra y se va Moisés, y de repente ya sale que empiezan a adorar otros dioses, que dices, pues, ¿cómo
como estuvo, ¿no? Tal vez es como lo que nosotros hemos visto, que no es cuestión de una posesión, la adoración, no porque nosotros damos a la gente que está postrada quiere decir que esté adorando. Adorar, naturalmente, pero donde dice que adoraron, adoraron. Pero hay una cosa, era para más adelante, pero lo voy a mencionar porque ya de alguna manera lo está tocando Rafa. Cuando nosotros hablamos de esto, es igual que todo en la vida cristiana. ¿Qué es fundamental en la vida cristiana día a día? Renovarse, hermanos. Renovarse. Por eso nos renovamos en la fe en el Señor, nos renovamos en la oración, nos renovamos en todo. Si yo me quedo en una práctica que puede convertirse en algo que es una costumbre, pronto esto va a quedarse vacío y podemos llegar a esto que estaba diciendo Rafa, a que puedo tener las actitudes externas. Es más, ya hasta tengo mi oración, ¿no?, que la repito cada mañana. Si alguien me acusa de rezo, protesto, pero la verdad suena a eso, ¿no?, porque es lo mismo y es evidente que no he crecido, que hay cosas que no estoy considerando, que me he encerrado en una situación. Y entonces, por eso el Señor nos llama a crecer, y por eso hablo yo de renovación, usando lo que aparece allí en Tito 3, pero realmente tiene que ver con el crecimiento. Seguimos confiando, seguimos creyendo, seguimos buscando al Señor, pero en una fe no fingida, en una verdadera renovación que trae como resultado que vamos creciendo. Esto es lo que nos va a permitir, hablando de la adoración, ser gente que crece también en eso, en esa actitud, y que entonces vamos a ver cómo esto nos lleva a más. Por eso les decía, es algo que tenía yo considerado para más adelante, pero no quise dejarlo en el aire ahorita. Ya ven que hasta la semana pasada le contesté a Toño de los cantos de adoración que no hay, ¿verdad? Y entonces, por eso son cosas que es importante que, atendiendo a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra y esa obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, podamos percatarnos de ello. Hay una constante provocación de parte de Dios a buscarle, y que nos lleva, como lo hemos estado leyendo, a diferentes pruebas, experiencias que nos permiten a nosotros percatarnos hasta dónde realmente estamos confiando, creyendo, esperando en Dios y adorándolo. Y entonces vemos cómo cada experiencia nos permite crecer, afirmarnos, fortalecernos más en el Señor. Que no es simplemente un día más que pasa y que no tiene mayor trascendencia, sino que gracias a Dios vamos viendo cómo hay ese fruto para honra y gloria del Señor. Bueno, ahora, hablando de esto de la insensatez de la idolatría, yo puedo decir que esto que vamos a leer, en general los creyentes decimos, no, qué bárbaros, qué insensatos. Bueno, ahorita vamos a hablar más ampliamente. Dice 44:9 de Isaías: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos
y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Y por eso les decía, uno puede decir: sí, por favor, qué cosa tan absurda. Bueno, eso lo podemos decir porque por la gracia de Dios nuestros ojos fueron abiertos. Pero antes de que el Señor se revelara a nosotros, confiábamos, ¿no?, en cosas o personas, ya sea el cuarzo, ¿verdad?, o la cruz bendita, o la pata de conejo, o lo que fuera, y pensando que eso lo iba a proteger a uno, ¿no? Los ajos y cebollas atrás de la puerta, o la palma, o ¿cómo se llama?, la sábila con su moño rojo, lo que sea, ¿no?, lo que la gente haya escogido para librarse, según esto, de las malas vibras. Bueno, y entonces todo eso no habla más que de idolatría, porque la confianza está en eso, pero también en personas, ¿no? Ahora, hablando de la iglesia, pues tenemos problemas iguales. Ustedes recuerdan la última expresión, el último mandato en el capítulo 5 de Primera de Juan. Ya contestó, yo no me les pregunté si se acordaban. ¿Sí? Y tiene que ver con eso. Huí de la idolatría. Y entonces uno dice: ¿pero cómo? A la iglesia. Ya después de haberles hablado todo lo demás que está en los versículos anteriores del capítulo 5 o en los 4 capítulos anteriores, como que, creo que alguien se coló y le puso eso. No, pero tiene que ver con lo que tenemos hoy en día. Como sin sentido, ¿no? La palabra. Así es, pareciera. Pareciera, Pero en realidad tiene mucho sentido, sobre todo porque ese capítulo 5 hace un énfasis en creer en el nombre del Hijo de Dios. Y les escribe estas cosas para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y no en ningún otro nombre, ¿no? Ni uno de nosotros como siervos del Señor, ni de los cantantes y demás artistas cristianos, y cosas así que tenemos y a los que les hemos dado lugar, y que por eso uno puede ver a la gente y va a venir fulano, y el que siempre ha estado con nosotros, el que nunca nos ha dejado, el que siempre ha mostrado su amor, ni en cuenta. Por eso, hablando de la adoración,
Evidentemente la adoración es para los ídolos, no para Dios. Lo tremendo es que se llena la iglesia. Así es, pues de puro idólatra, ¿no? Y alguien diría, y Dios hace manifiesto su poder por su pura gracia y porque en su misericordia sigue provocándonos para que creamos en Él y no para que esperemos que el próximo año venga el hermano fulano, ¿no? O el apóstol sutano, porque ya ahora hay que hablar de apóstoles. Y entonces, cosas así que nosotros podemos ver ya en la práctica a dónde nos han llevado como iglesia. Cada vez es más patente la odisea, que creyendo ser una iglesia rica y sin necesidad de nada, estamos pobres, cuitados, miserables, ciegos y desnudos. Y necesitamos la gracia de Dios. Por eso dice en el 46 de Isaías, versículo 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio, le grita y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Ahora, sé que otra cosa que ha provocado la idolatría es a la congregación a la que pertenecemos, ¿no? Donde estamos, como si fuera eso la diferencia y no el Señor. Y entonces empezamos a cultivar una idolatría al respecto, porque podemos agradecerle a Dios haberle conocido, estar en una congregación, poder servir dentro de ella, pero siempre con el debido cuidado de no dejar que eso usurpe el lugar que solo tiene el Señor. Y que entonces en ese entendimiento nosotros podamos mantenernos agradecidos y humillados, adorando a Dios y dándole a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y podemos hablar de cosas que Dios hace en medio de nosotros, lo que ha provocado, pero lo básico es siempre reconociendo que Él es la razón, Él es la fuente, de Él es el poder, de Él es la gracia, de Él es la obra, no de nosotros las personas. Y uno puede estar agradecido de haberlo entendido y estar sirviendo a Dios, pero lo peor que podemos hacer es promover, ¿no?, nuestra congregación como si eso fuera lo que trajera los resultados. Si nosotros hacemos eso, quiero recordarles esto que leíamos en el 44. Dios va a tratar con nosotros y nos va a avergonzar, precisamente para que nos demos cuenta que no es un asunto congregacional, es Dios obrando en su misericordia y su gracia en medio de nosotros, manifestando su poder, manifestando su sabiduría, su justicia, haciendo patente su amor. Y entonces todo esto nos libra de cometer esos horrores. Adelante, Carlos. Un voluntario que evidentemente
Claro. Y en ocasiones tienen buena doctrina, pero su actitud es arrogante. Y han aprendido y han avanzado. Así es. Y la actitud no es una actitud de humildad. Entonces quiere decir que no han aprendido lo que les enseñaron, ¿no? Si es buena la doctrina. Y yo le decía, yo creo lo que me estás diciendo, pero tu actitud no está siendo congruente con lo que me estás diciendo. Así es. Y me acordé también lo que usted dijo, o sea, realmente sí luego se sobresalen, ¿no? Es que en mi iglesia, es que allá, es que acá, pero la actitud tiene mucho que ver. Así es. Sí, es de las cosas que necesitamos tener mucho cuidado. Porque hasta pareciera legítimo, ¿no? Pero no lo es. Es parte de esta idolatría. Porque entonces ya, como ha sucedido a través del tiempo, ¿por qué muchos llevaban personas nuevas a la congregación? Ven, te invito, ¿no? Porque esperan que allí, como si fuera un lugar mágico, ¿no?, sucedieran las cosas. Y Dios, no que Dios no se haya manifestado en algunas reuniones y haya hecho su obra, pero finalmente la gente empieza entonces a poner la confianza, ahora sí que déjenme decirlo, al estilo como lo que nosotros criticamos, ¿no? Que si van con la Virgen de Lourdes o la de Czestochowa o el Cristo Negro de Esquipulas, ¿no?, o la de San Juan de los Lagos, o si se vienen aquí a la de Guadalupe, esas son eficaces, ¿no? Ya saben, el 28 de cada mes con Juditas Tadeo, porque ese es el de los imposibles. Pues estamos igual, es decir, la forma en que presentamos las cosas va en el mismo sentido. Entonces, evidentemente, estamos promoviendo la idolatría. Por eso es que hay esta mención allí al final de Primera de Juan 5, ¿no? Y que necesitamos atender esos hechos. Bueno, y ustedes saben, algunos bibliólatras que lo que adoran es el libro, lo tienen en un lugar en su corazón que creo que lo cuidan más que su testimonio. Pero bueno, vamos a Segunda de Crónicas, al capítulo 29. No, perdón, vamos primero al 7, antes de que... Leo a partir del versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Dios llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor, porque la gloria de Dios había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Dios sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y no estaba sucediendo otra cosa sino la conclusión de algo que había empezado en el trato de Dios con David, ¿no?, de cómo es que él, teniendo en su corazón el deseo de construir ese lugar, Dios no se lo permitió, pero sí le permitió hacer todo el acopio, y que cuando hay esa reunión para reunir todo ese material para la construcción, David junto con el pueblo puede confesar lo que Dios es y junto con el pueblo adorar. Y todo eso entonces sirvió para que se construyera el templo, y entonces Salomón lo dedica con todo el pueblo, los sacerdotes, levitas, ancianos del pueblo, en fin, y ora toda esa oración que aparece en el capítulo 6, donde prácticamente le está pidiendo a Dios que atienda a la oración de su pueblo en las diferentes situaciones que se puedan llegar a presentar. Cuando él termina y que están allí presentes los holocaustos delante de Dios, fuego de Dios viene para consumir los holocaustos, su gloria llena el lugar. Y todo eso, sobre todo, como un testimonio
de que el corazón de Dios se había agradado de todo lo que habían hecho, porque lo habían hecho conforme a su voluntad y para la gloria de Dios. Y entonces el resultado es ese, donde el pueblo vuelve a tener, manifiesta esa actitud hacia el Señor y se postran, como lo señalaba ya Rafa, y adoran, porque quiero insistir, eso es algo muy interno. No el hecho de postrarse es adoración, la adoración es algo interno, porque yo puedo postrarme delante de un grande porque no me queda de otra, ¿no? Y casi nada más esperando el momento de mi revancha. Pero cuando uno ha reconocido a Dios, uno se postra porque reconoce que está delante de lo que leíamos ahí en Isaías 46, del único Dios vivo, verdadero, eterno, santo, puro, justo, sabio, perfecto, etc. Y entonces, en todo ese reconocimiento, nosotros estamos delante de Dios, pues entendiendo que si algo somos, lo somos por Él. Si algo tenemos es porque lo ha provisto. Si algo sabemos es porque Él nos los ha dado a conocer. Es decir, hay un reconocimiento total hacia Él, que después lo confesamos en nuestras alabanzas, ¿no?, hacia el Señor. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Es toda una respuesta a la provocación de parte de Dios. Ahora sí, en el 29, ya en el tiempo de Ezequías, leo a partir del versículo 25. Puso también levitas en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía de Dios por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Dios, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría, y se inclinaron y adoraron. Y entonces, lo que uno puede mirar es cómo finalmente, cuando hay un buen liderazgo, como los casos que hemos visto antes, del mismo Moisés, de Josué, de Gedeón, de David, ahora, bueno, Salomón y ahora Ezequías, uno puede llevar al pueblo a eso, a adorar a Dios. Y hablando sobre todo de esta situación donde celebran la Pascua como resultado de toda esta renovación que trajo Dios al pueblo, algo que sucede y que es muy de llamar la atención fue como la gente pidió que la celebración siguiera, y tuvieron no una semana, sino 2 semanas de celebración. Y los príncipes aportaron los animales necesarios para que siguieran haciéndose los sacrificios y para que el nombre de Dios siguiera siendo glorificado, exaltado, honrado como solo el Señor merece. Y entonces hay todo este resultado. Ahora, vamos a Nehemías, el capítulo 8. Es la primera vez que vemos la adoración por la alabanza hasta este versículo. No, lo leímos antes en Crónicas 7, segunda de Crónicas 7, cuando dice que adoraron.
y alababan a Dios diciendo, porque para siempre es su misericordia. No, no es que sea parte, tiene su lugar, pero realmente para que haya una verdadera alabanza, ahora creo que podemos entender que si no hay una verdadera adoración, no hay una verdadera alabanza. Yo lo decía por el concepto que se tiene de la adoración, que ya ves que también estábamos hablando de los cantos de adoración, que todavía no se toca, porque se dice que si íbamos a partir, pero ya después que vengan empezamos con hablar de pero por decir, la situación de la red, quizá no se consideraría una actitud de adoración. Naturalmente, por eso les decía cuando tocamos lo de Abraham, que no era desconocido. Es decir, que ahí es la primera vez que se usa la palabra en la Biblia, pero que no les era desconocido, tanto que cuando Abraham le dice a sus siervos, nosotros vamos a ir ahí y vamos a adorar, o adoraremos y volvemos, los siervos no dijeron de qué nos habla, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué cosa es eso? ¿No? Sino que era ya una práctica. Y sí, evidentemente Noé mismo también adoraba al Señor. Sí. Y bueno. También ahí en 2 Crónicas 20 dice que en Josafat también dice que postraron y alabaron. Sí, y que por eso se pusieron incluso a los levitas a cantar. Sí. Muy bien, aquí en Nehemías 8, vamos a leer a partir del versículo 4, dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Estaban viviendo una experiencia muy singular. Y quiero que ustedes piensen en esto, que creo que ustedes han tenido la oportunidad de leer los testimonios de hermanos nuestros que han creído en países donde había estado perseguido de una manera muy fuerte la fe, el cristianismo, como fue la Unión Soviética, China, algunos países en África, y que estaban realmente muy limitados en cuanto a tener una Biblia, un Nuevo Testamento, un libro de la Biblia, y que por eso algunos de ellos se dieron a la tarea de copiar para tener algo de la palabra y meditar en ello, y lo valoraron. Y no hace mucho que teníamos la oportunidad de ver un video que tomaron de un lugar en China donde llegó un pequeño cargamento de Biblias para los hermanos en aquel lugar, y en el momento en que lo empezaron a distribuir, allí la toma de uno de los jóvenes allí que toma la Biblia, ¿verdad? Y la abraza, pues con ese gesto de gratitud y aprecio de por fin tener en sus manos algo de la palabra de Dios. El momento en que está escrito esto o dicho en razón de lo que pasó es que el pueblo había regresado de la cautividad en Babilonia, y aunque no dejaban de tener alguna mención seguramente entre la familia y algunas prácticas, había muchas cosas que ignoraban. Por eso dice la palabra, como Esdras leyó de la palabra de Dios desde la salida del sol hasta el mediodía, leyendo la palabra, y el pueblo, mientras oía
lo que estaba escrito y que no estaba escrito en Nehemías, por cierto, ¿no? Así que no leyeron tanto como esto. Lloraba al darse cuenta de cuántas cosas de la ley ellos habían ignorado y habían vivido tan ajenos a ello y a veces tan contrarios a ello. Y entonces ya les dijeron, no lloren, gócense, vayan a celebrar, porque es un día santo, ¿no? Y sí, había que celebrar que Dios, salud, en su misericordia, les hubiera permitido tener otra vez al alcance el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces seguir adelante en tantas buenas y maravillosas experiencias. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. Hay todavía varias cosas que decir. Ya nos vamos a ir al Nuevo Testamento con la ayuda de Dios la próxima ocasión para entrar ya en otros aspectos dentro de la adoración, y casi puedo decir principalmente lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo y está escrito allí en Juan 4, pero también algo que con la ayuda de Dios será nuestro cierre del tema allí en Apocalipsis, hablando de ese libro, que es un libro donde la adoración es manifiesta de una manera tan preciosa. Muy bien, ¿quieren añadir algo a lo que hemos hablado el día de hoy o preguntar alguna otra cosa? Entonces, demos gracias a Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias una vez más, porque tú en tu amor, en tu paciencia, en tu misericordia para con nosotros, nos das la oportunidad de renovarnos en la visión de lo que tú nos has llamado a vivir en ti y para ti. Y Dios bendito, te damos gracias, porque tú eres el que has iluminado nuestro entendimiento para poder mirar las cosas con toda la fuerza, con toda la claridad que se requiere. Porque realmente queremos agradar tu corazón. Queremos, Señor, hacer las cosas no a nuestra manera, no en nuestras fuerzas o capacidades, sino en el poder de tu Espíritu y conforme al deseo tuyo. Queremos agradarte en todo, Señor, y que tú seas glorificado como solo tú lo mereces. Y queremos provocar a quienes aprenden de nosotros a caminar conforme a ese deseo tuyo. Dios bendito, de veras muchas gracias. Muchas gracias por enseñarnos, por renovarnos, por darnos la oportunidad de tener una clara visión acerca de lo que tú deseas hacer con nosotros. A ti te damos la gloria, la honra, la alabanza. A ti te damos, Señor, la acción de gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén.